Pasaporte Exportador, un podcast donde las empresas cuentan cómo lo hicieron para poder exportar, siempre con el apoyo de ProChile. Hola, ¿cómo están? Acá Ignacio Fernández, director general de ProChile. Un gusto estar con ustedes en un nuevo episodio de Pasaporte Exportador. Este podcast que ha sido muy exitoso y que queremos que siga siendo, donde mostramos estas empresas, tremendas empresas que se internacionalizan y que nos sirven de ejemplo para que otras más sigan internacionalizándose. Hoy día tenemos una invitada de lujo y que junta, si uno pudiera, yo estaba leyendo los antecedentes, junta varias cosas bien interesantes. Tradiciones ancestrales, deporte, bicicleta, algún accidente por ahí, enfoque de género, bienestar femenino, hierbas medicinales chilenas, productos chilenos, y México y Colombia. Ahí nos va a contar un poco más y estoy hablando de Daniela Campillay, que es una tremenda emprendedora, que hoy día ya tiene una empresa, que nos va a estar contando en qué está hoy día, porque tiene muy buenas noticias que contarnos y nos pone muy contentos. Bueno, primero saludarte, Daniela, y muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, Ignacio, por la invitación y nada, contenta, quiero contar todo lo que tenemos ahí para entregar de nuestra experiencia. Que es muy potente. Daniela, partamos un poco con el origen de esto. Yo contaba todas estas conexiones que son bien... lo que yo tengo ahí en los antecedentes es que tú eres muy deportista y te gusta mucho la bicicleta y de repente tuviste un accidente, parece, en la rodilla, ojalá que esté recuperado, digamos, pero de ahí empiezan a juntarse cosas de tu vida y empieza a surgir esta idea, ¿no? Exacto, bueno, esto pasa el 2018, universitaria, independiente, trabajaba en miles de cosas en esa época. Empecé a andar en bicicleta, mountain bike particularmente, y me lesionó, me fracturó una pierna, primera fractura que tuve en la vida, entonces fue como súper delicado además. Y ahí parte toda una historia de recuperarme, conectar con mi bienestar. Dejé de trabajar, tuve que congelar la U, entonces fue como un periodo de esos de punto de inflexión en la vida donde hay que tomar decisiones. Hay que pensar mucho. Sí, pensar mucho también, y bueno, estuve 7 meses sin poder caminar más o menos en casa. O sea, fue bien serio. Sí, siendo hiperkinética, con mucha energía en esa época, 8 años atrás. Así que ahí vino como toda esta conexión, como digo, para recuperarme pronto, volver a hacer la vida. Y lo que tenía más en acceso es el té, que todos en Chile tomamos mucho té. Hierbitas medicinales, y empecé a hacer mis propias mezclas, en el fondo para calmar un poco como ese estado ansioso de volver a empezar. Empecé a invitar a los amigos, a la familia, y siempre era como compartir una taza de té, una tetera de té, el ritual, esperar los minutos, la temperatura, y ahí a la gente le empezó a gustar y fue como, oye, qué lindo esto, no tenéis pega, ¿por qué no empezáis? Y ahí fue una sucesión de ideas de la gente que me estaba acompañando como para subirme. Mientras estaba en recuperación. Mientras estaba con la pierna ahí tiesa en casa. Y no solo era té, me imagino que eran hierbas medicinales. Sí. ¿Y las hierbas, por qué tenías acceso a ellas? Porque hay... Sí, con mi mamá, abuelita, también teníamos como esa costumbre antes de tener cedrón, melisa en casa, manzanilla. Entonces era una costumbre que tenía súper arriesgada. Y ahí empezó como el proceso creativo también de entender cuáles hierbas servían para dormir o para estar más activa. Y ahí empezó todo el proceso creativo. ¿Y esto también tiene que ver con la cultura más viaguita? O sea, ¿está muy relacionado? Sí, yo creo que mi relación con los ancestros tiene que ver con eso, como conecto con las raíces, las hierbas medicinales, la parte creativa que tenían los diaguitas, que eran artistas total. Entonces, yo creo que por ahí va el vínculo con mis raíces. Porque no sé si puedo mostrar unos diseños, pero hay unos diseños preciosos. No sé cuál es mi cámara. Hay unos diseños preciosos que son súper creativos, súper bonitos, ¿no? Son muy bonitos. Y que lo haces tú, por lo demás, ¿sí? Sí. Tremenda, Daniela. Oye, bueno, y empieza a surgir esto. Estás en este momento un poquito más de reflexión, con la pata mala, no puedes caminar, y empiezas con esto, las hierbas medicinales, esta sirve para esto. Y empieza a surgir esta idea, oye, ¿por qué no te dedicas a esto? Y una vez que te mejoras... Sí. Fue antes de mejorarme, de hecho la historia era que yo salía con la muleta, también en bicicleta hice todo un método para salir arrastrándome con un pie y con la muleta atrás, y salía con todas las normas de seguridad. Todo, digamos. O sea, siempre fui como súper arriesgada y iba a comprar al mercado los insumos cuando llegó Navidad.
empecé a hacer las propias mezclas, tipo hice 30 paquetitos y los vendía a la familia, a los amigos, y así partió. Entonces, después yo entré a Mira. la universidad, estuve un año más sacando la carrera, soy ingeniera comercial, y entre medio iba creando, iba avanzando, después entré a trabajar en un banco, entonces siempre los fines de semana o los días después del banco para mí eran el té. Pescaba mi mochila, salía a repartir a la gente que me compraba, en los fines de semana preparaba yo el tecito en la casa, o sea, hacía todo el proceso, desde la confección, elaboración hasta la comercialización. Pero una vez que ya entraste a la universidad, terminaste la carrera, entraste al banco, ¿siempre mantuviste Siempre. esta parte de dejar vender de a poquitito a los Sí. amigos, Yo me etcétera? enamoré del proyecto y dije, bueno, necesito encontrar un poco de lucas, juntar, por eso entré al banco también y lo logré así, pues junté peso a peso hasta Qué que... buena. Y ahí entre medio también salieron locales en Viña del Mar, por recomendación fue como, Dani, anda a ofrecer para allá, cafetería, y ahí empezó a darse a conocer la marca, tipo el año 2019, antes de la pandemia. Y así ya no solamente a persona natural, sino que ya empecé a escalar a negocios. Y ahí cuando entro a negocios me doy cuenta que había que empezar a profesionalizar el tema. Pero antes de llegar ahí, que vamos a llegar ahí, antes de llegar ahí, esto literalmente la creación, porque esto tiene todo creación, desde estos diseños tan bonitos hasta estas mezclas, no te voy a pedir la mezcla secreta ni nada de eso, pero en el fondo cuando tú empiezas a decir, oye, esto está combinado con esto, es literalmente prueba y error, o sea, tú empiezas a probar y le vas Exactamente. metiendo... Había proceso de degustación de té que eran muy buenos para la familia y los amigos. Primero, complementariedad como de beneficio, o sea, ¿qué queremos entregar Perfecto. primero? Ya O más sea, conocimiento de vistazo, las hierbas. De lo que conocimiento de está... las hierbas. Al Ya. principio fue autodidacta, después me fui a Buenos Aires a hacer unos cursos. Perfecto, Mientras me perfecto. recuperé, hice un curso online en un instituto latinoamericano de té. Fue todo muy rápido. Entonces así partió también el Perfecto. proceso, porque buscando información en esos años no había mucho, o sea, te decían algo en internet, después lo otro, entonces empecé a estudiar igual. Y después de eso, claro, probar, primero mezclar, probar, si hay que subirle un poco a esto, bajarle un poco a este sabor, y ahí ese proceso es uno de los más bonitos del diseño, como del beneficio que quiero entregar, pero también del sabor del té. Hay que mezclar todo. Qué increíble, o sea, tú entiendes los temas medicinales y vas diciendo, ah, bueno, pero el sabor no queda tan bueno, le pongo un poco más de Exacto. esto y vas literalmente en ese proceso creando. Sí, totalmente. ¿Y cuáles fueron tus primeras mezclas, tus primeras creaciones? Mis primeras Si se puede contar, creaciones, ¿no? Si no es sí, de secreto. hecho, el Calma fue de las primeras colecciones que se mantuvieron. Cuando estabas con la pata mala Sí, todavía. Melisa Cedrón, té verde, era una infusión como con hierbitas que tenía a disposición, muy rica, con efectos reales medicinales para relajarse. Este fue uno de los que se quedó. Qué Estas bueno. ya son mezclas más nuevas, con ingredientes como más novedosos también, pero al principio era lo que teníamos a la mano, así que le tengo mucho cariño al té Calma particularmente. Qué buena. Producto más vendido, de hecho. Ese es el más vendido, Sí, ¿ah? el que tiene como más efecto relajante es lo que más la gente busca ahora. Sí, Sí. sí. Oye, ya, porque yo te interrumpí. Y si se va creando esta empresa, o sea, Sí, se va profesionalizando cuando empiezo a encontrarme con negocios más establecidos que me pedían resoluciones, documentos, factura, y ahí fue como también en todo en tiempo récord para responderle a los clientes, no perder esa oportunidad, que me empecé a sacar todos esos requerimientos y así empezó a crecer la empresa finalmente. porque entiendo que tú partiste en tu casa o en En la mi casa de tus casa, papás, no sé sí, dónde en mi vivías. casa, sí. Exactamente, partió como una idea muy autodidacta con las cosas que tenía a la mano, pero después fue creciendo, no fue tan inmediato, o sea, después llegó la pandemia, ahí me despidieron del banco, despidieron un montón de gente en esa época, y ahí tomé esa oportunidad y fueron como 6 meses de creación. Y ahí fue donde creé la colección para las mujeres, que fue otro proceso como muy bonito donde pude conectar conmigo y yo dije, wow, todo esto que estoy descubriendo necesito compartirlo y cómo lo hago a través del té. Y ¿Y ahí, por qué salió esa conexión con... Bueno, puede ser obvia la pregunta, pero ¿por qué mujeres sí, específicamente? porque no sé, siento que nos quedamos en un momento de silencio todos, donde hubo que replantearse muchas cosas, estaba sin pega, estaba en casa y me llegó un libro, de hecho, no me acuerdo bien el nombre, y empecé a leer y dije, wow, todo esto yo no sabía de mí misma y es como, ¿cómo lo traspaso? Y ahí fue como ya una infusión para la menstruación, otra para la
premenstruación, y dije, esto está increíble. Y en la conexión con las hierbas medicinales y cómo nos puede favorecer a toda la salud sexual femenina, encontré Power. Y ahí sale esto, sale la página web, que no tenía tampoco en esa época de pandemia, y ahí empieza a crecer la empresa realmente, más las cafeterías. Y bueno, hasta ahí. Hasta ahí esa parte. Después viene una parte como tipo 2022, donde tengo estas ganas de crecer. Cuando ya Pero todavía estabas en la casa, en todavía la no casa. tenía este local No tan tenía bonito, la casa. No, estaba en la casa y después tomé una decisión como de los hitos también, que fue irme a un taller donde vivían mis papás en Puchuncaví, en el campo. Compré un contenedor y lo hice en mi taller. Y ahí parte cuando yo, porque nos fue muy bien en una Navidad, me acuerdo, porque siempre nuestros tés son como para regalar un mensaje. Entonces la gente, los pololos, empezó a regalarle estas infusiones a las mujeres para Y decirle... siempre lo pensaste tan bonito, ¿no? Sí. O sea, nunca pensaste solo la bolsita más... O sea, partimos de una forma, de hecho no lo traje, pero era una bolsita blanca con escrito a mano. O sea, esto es un proceso. Cuando llegamos a este taller en el campo, ahí fue cuando conseguí financiamiento en el banco, me dieron para poder comprar el contenedor y para traer de afuera los tubos. Esto. Perfecto. Ahí traje eso, diseñé, fue todo en el momento, diseñé la etiqueta y de hecho muy chistoso, siempre nos acordamos de... Producimos con mi primera ayudante, mi tía, que fue a hacer los test cuando le tuve que delegar eso, que también fue un proceso. Y fue como que yo me senté en el suelo, miro la producción que teníamos y fue como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo vendo esto? Y siempre nos acordamos de eso porque ahora todavía lo hago cuando tenemos la producción así grande. Ahora son hitos bonitos, entonces ahí sale todo, el contenedor, el taller, el producto nuevo, y ahí nos empezó a ir súper, súper bien, porque era un producto muy diferenciado, con mucho proceso, un valor agregado igual. Muy valor agregado, claro. Exacto. Y un producto muy de nicho, muy bonito, Exacto. sí. Oye, y ahí estabas con este contenedor, eso era pura deuda, me imagino. Sí, pura deuda. Estabas con este contenedor, con esta increíble cantidad de té, digamos, y dijiste, bueno, ¿y esto cómo lo vendo ahora? Exacto. ¿Y cuál es el proceso? Esto todavía estamos en Chile, ¿no? Todavía no llega la internacionalización. No, estábamos en Chile, pero ahí viene toda la inquietud y empecé a conectar con los retail, ProChile también. Eso es llamar, hola. Hola, totalmente. Hola, me acuerdo que llamo a la ruta de ProChile. ¿Cómo me meto? ¿Qué hago? O sea, ayúdeme. Y ahí me empiezan a explicar todo. Lo mismo hago con otros retail que tenían algunos programas de las pymes. Tener una persona que me ayudara a la producción fue un punto clave. Lo recomiendo mucho empezar a delegar cuando ya es el momento, porque yo pude salir de ahí a encargarme de otros procesos y ahí empiezo a levantar fondos, los Cercotec iniciales. Perfecto. Me empecé a enfocar en eso, en poder tener lucas como para poder reinvertir. Después contraté a la primera vendedora, como yo vi que teníamos todo esto desde ya como salimos, invertí un par de lucas, le dije ya, part-time, y como tratando de ser súper creativa. Pero siempre sabiendo que esto se estaba vendiendo en Sí, general. O sea, sí. costaba, pero tú sabías que la cosa iba agarrando. O sea, tenías una confianza ahí. Totalmente. Ya. Confiaba en el proyecto desde siempre. Y ahí después apareció la vendedora y yo fui postulando, participando en concursos, capacitándome. Fue un año de mucha capacitación para saber para dónde íbamos. Referentes tenía también, entonces yo decía, ya, yo quiero ser mujer exporta, ¿y qué es eso? Mucha curiosidad, digo yo, como en principio, sin saber nada, súper autodidacta. Así que así parte como el proceso ya 3, diría yo, desde que le vendíamos a tienditas con este producto hasta que ya poder visualizarnos en otros países, en el retail chileno también. Ya, y ahí cuando llegan al retail ya son palabras mayores. Sí, ya. Palabras mayores en términos de que nos permitió como automatizar, ordenarnos. Fue un proceso súper valiente porque, y bueno, después de Puchuncaví empezamos a crecer, ya no entrábamos, o sea, había que producir afuera. Y ahí nos cambiamos a Viña, a una casa. Y ahí ya empecé a contratar más gente que me ayudara. Ahí cuando estábamos en esta casa... ¿Cuánto tiempo empezaste? Desde que empezaste, Partí en mi casa... Desde la pandemia, digamos... Sí, partí en mi casa, 3 años después teníamos este taller, entre medio estuve en el banco. Tremendo. Después 1 año nos fuimos a la casa y después tuvimos creo 2 años en esa casa y nos fuimos a la fábrica. Fue todo rápido igual ahora que lo veo como más en perspectiva. Una fábrica preciosa que tienen ahí en Sí. Concón que yo conocí, tremenda, sí. Sí, ese también y que fue... probablemente le va a quedar chico luego. Sí, ya está chica. Ya está chica. Sí, así que
ahí parte como la otra etapa del retail nos empujó mucho a mejorar, o sea, no había opciones, era una decisión que había que tomar, mejorar el proceso, mejorar los productos, seguir estudiando el mercado, estudiando el público, ya no era lo mismo, o sea, entramos con un producto precioso, pero que ya después se tenía que transformar en función de lo que el mercado pedía, así que ahí llegamos a este producto, nos saltamos igual varios años, pero de mucho aprendizaje, y llegamos a un producto que usa máquinas, que mezcla procesos automatizados con artesanales. Ay, cuéntanos, ¿cuánto compraste esas máquinas? ¿Cuánto te decidiste a...? Porque todos estos son apuestas, o sea, supongo que da dolor de guata un poquito, ¿no? Sí. O sea, un nervio y qué sé yo, y te van a endeudar y... Sí. Hace 2 años creo que me fui como a 8 misiones comerciales con ProChile. Binario. Me fui a una gira de 2 meses, Estados Unidos, Colombia, México, nos fue increíble en todas. Volví con una energía, así, una confianza. Todavía teníamos este producto. Y nos dijeron que sí en México, fue hace 2 años. ¿Con contactos que te había hecho ProChile? Contactos que me hizo ProChile, sí, así que me vine con toda esa energía y fue como ya, no podemos salir a México desde esta casa, porque no daban las condiciones logísticas ni certificaciones que nos piden, pues es un mercado súper desafiante, sí, igual. Sí. Fue como ya tenemos que irnos a otro lugar y ahí sin tener un contrato firmado, nada, simplemente de palabra decir como oye, queremos tus productos, preparémonos. Y ahí tomé la decisión arriesgada de arrendar un lugar, construir de cero, comprar máquinas, hablando con las máquinas, yo las conozco, los quiero decir, son súper... Sí, súper técnicas igual, super técnica. Hablando con los proveedores todas las noches, poniéndola en marcha sola, en el fondo, entre nosotros, la familia. Y nada, fue un proceso súper difícil, todavía estamos en eso aprendiendo, pero la decisión se tomó con harta confianza porque los productos ya estaban funcionando. O sea, teníamos un producto como este de nicho en un retail que funcionaba, pero teníamos que escalar. O sea, fue el aprendizaje, era, si seguíamos con este producto quizás no íbamos a poder seguir creciendo tanto, entonces ahí se transformó este producto como con más rotación, que la gente puede tomar más fácil, no necesitas una tetera, sino que ya tenéis la bolsita del agua y listo. Y ahí nos hemos transformado. O sea, ha sido siempre así, como hemos visto la oportunidad y hemos hecho los cambios necesarios como para sostenerse, porque hay que estar... ¿Y hoy día cuántas mujeres, porque entiendo que son solo mujeres, cuántas mujeres trabajan contigo? Somos como 15 aproximadamente. 15, ¿ah? Sí. Qué bueno, sí. Qué bueno. 15 personas. Oye, y nos puedes contar un poco de México, ¿no? Sí. Cuéntanos ahí ¿en qué está eso? México... ¿Y qué va a significar, digamos, en términos de la producción? Sí, México, mucho cariño a ese proyecto porque viene hace varios años. De hecho, fue el que me permitió tomar las decisiones importantes de irnos a la fábrica, muchas certificaciones, profesionalizarnos aún más. ¿Cuánto importa esto de las certificaciones que tú lo pasas rápido? Sí. Más o menos, ¿qué te piden? ¿Cuál es la exigencia? ¿Y cuál es el papeleo que tenés que hacer? Sí, no, son intensas. En el fondo auditan como toda la parte de personas. Si tú cumples todos los requerimientos legales con tus trabajadores, esa es una. Hay otra que es de seguridad de las instalaciones para asegurar que tu producto va a ir 100%, que no se va a meter nada al contenedor, que hay seguridad alimentaria y demás. Y la otra, que es más importante, es Food Safety también, que tiene que ver con que tus productos están bien elaborados y que cumplen todos los reglamentos sanitarios en el fondo. ¿Y esa te la exigen los importadores? El cliente. El cliente. Son 3. Y esas 3 nos demoramos un par de años en sacarlas porque son recursos, son gestión y ya la aprobamos a fines del 2025. Bueno. Y ya ahora estamos con la producción. Y eso te da un salto de profesionalización total, tremendo. O sea, eso nos permite también llegar a otros países más desafiantes también, ya tener como una base de los que nos van a pedir más adelante, no sé, Estados Unidos. Era una base importante para crecer. Y bueno, México tenemos altas expectativas ahí. Vamos a ir a casi 200 salas en Walmart, así que yo me voy ahora también a ver como el mercado, a seguir estudiándolo. Es uno de los proyectos más bonitos porque también nos permite dar mucho más trabajo y seguir mejorando. Oye, y desde que hiciste los primeros contactos con México hasta ahora que estamos a punto de ya mandar las exportaciones, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo pasó entre las certificaciones, todo esto? Un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. Esto no es rápido. No es de un día para otro. No, para nada. Claro. Y hay que tener la resistencia para aguantar todo el proceso de inversión, de la producción también. Entonces, no es fácil, pero finalmente es lo que va a hacer que sea la empresa a otro nivel ya. Cuéntame, y cuando tú te sentaste con la persona o miraste a la persona hace un año y medio atrás,
tú dijiste, no firmé contrato ni nada, pero ¿cómo sentiste que esto iba en serio? ¿De qué forma? Sí, de hecho justo ayer me preguntaron eso mismo, otra persona que está pasando por el mismo proceso que ella no sabía qué hacer, porque le dijeron que sí, pero no tenía nada firmado. Me dijo, ¿cuándo tomáis la decisión? Le dije, yo la tomé inmediatamente. O sea, cuando yo miré a esta persona con este producto en principio, conectaron mucho con las infusiones para el ciclo menstrual, lo encontraron increíble, como que no habían visto una propuesta tan clara. Él me dijo, sí, lo quiero ahora, firmemos casi, me gusta. Y yo me confié de esa persona que hasta el día de hoy ha cumplido el acuerdo, me ha ayudado, así que es clave. Y él te fue explicando los pasos a seguir, Todo. las certificaciones que tenías que tener, Sí, todo, todo. Hay todo protocolo. claro, un protocolo y un equipo ayudándote, sobre todo que es un cliente súper grande y súper importante que tiene como acuerdos y bien, una experiencia súper buena, Bueno, pero es una apuesta, como te decía, sí, o sea, no, sí, po. no había nada firmado, era apostar al proyecto y a las personas también. Qué buena, qué buena. Y ya estamos listos. ¿Y eso qué significa en términos de tu producción? O sea, ¿cuánto se va a dedicar al mercado nacional y cuánto al mercado internacional, más o menos? Sí, eso es lo que estamos proyectando ahora. Es difícil saberlo. En principio, en Chile ya estamos cubriendo casi 500 salas en total en retail. Mira. Sí, estamos en los retail más importantes, por lo que significa, yo creo que vamos a andar en un 70-30 en principio hasta 70 nacional. sí, hasta que podamos penetrar bien el mercado, que siempre es el proceso más complejo, que la gente nos conozca en México, hacer degustaciones, toda esa parte, y ya con el tamaño de ese mercado, con el consumo que tienen de té, deberíamos superar, yo creo, el consumo que hay en Chile. Qué buena, qué buena. ¿Y no están pensando en instalarse allá? No de momento, No de hay momento, que ir pero podría ser. evaluando, sí, podría ser, hay que ir evaluando paso ¿Y a la paso. distribución cómo la se van a exportar y Se exporta directo al se cliente. exporta directo al cliente? Sí, Se exporta así que el directo al cliente llega al puerto y ellos lo distribuyen en todos los locales. ¡Y qué buen cliente! Sí, buen cliente, sí, me encanta. Probamos también en Colombia, que fue nuestra primera experiencia el 2023 y 2024, con otro modelo, fue otro aprendizaje ahí, era a través de estos importadores, entonces ahora lo estamos haciendo directo y vamos a ver cuál es el mejor camino. O sea, no hay uno, hay montones de alternativas igual para las empresas de formas de exportación. Oye, y respecto de canales, de distintos canales de internet, etcétera, ustedes no están metidos todavía ahí, ¿o sí? Sí, pero muy bajito. Muy O sea, el bajito, muy porcentaje, bajito. claro, cuando empezamos a crecer en retail, eso absorbió casi todo el porcentaje de las ventas, pero siempre un proyecto, volver a retomar el tema del e-commerce, lo tenemos, de hecho, pero nuestro fuerte está ahora en el retail. Claro, el e-commerce tiene todo el tema de la distribución y la logística que puede ser un poco Exactamente. más. Sí, apostamos ahora más a volumen, a que la gente nos conociera ahí, ser un producto más accesible también, así que nos enfocamos en eso ahora. Cuéntame, el tema de las certificaciones que es relevante y que quisiera también hacerle ver a la gente que las que están pensando exportar, es que a veces incluso aunque no tenga el cliente todavía, es bueno tener y establecer estas certificaciones, ¿no? Porque te da un pie, te profesionaliza y te da un pie para el día de mañana cuando vaya al mercado internacional y va a ser mucho más fácil empezar a... ¿Tú harías ese consejo quizá, aunque no tenga el cliente que te esté comprando, si uno tiene la posibilidad, tener estas certificaciones? Sí, lo recomiendo 100%. Puede ser un poco costoso en principio, Sí, pero hay fondos sí. que, de hecho, con Corfo me apoyé para hacer uno de inocuidad alimentaria, que lo financian, así que yo lo recomiendo 100% partir porque ahí uno puede ir viendo las brechas y preparándose de Así cara a es. clientes más grandes que te van a pedir otras, que de repente son un poco más desconocidas, que en este caso la que yo tuve que sacar, pero ya teníamos una base. Entonces Ya entiendes teníamos cómo una va y te forma quedas de con una trabajo, espalda, teníamos claro. las personas que nos ayudaran, el lenguaje también ya lo conocen, no se te hace tan impactante como hablarlo con unos asesores que de repente como que no entiendes nada, pero sí, sirve totalmente partir. Cuéntame, esto nada que ver, pero ¿por qué tú crees que en Chile se consume tanto té? Yo entiendo que en Latinoamérica somos de los principales Sí. consumidores de té, por lo menos a nivel, o sea, en el per cápita, no sé si en términos absolutos, pero tenemos un alto consumo de té. Alto consumo, somos los mayores. Tiene que ver con... Somos los mayores, Somos los definitivamente. mayores y a nivel mundial estamos como, creo, en 15, si no me equivoco, en consumo. Se consumía al principio, cuando vinieron los ingleses trajeron todo el consumo de té y ahí empezó a hacerse muy popular en tema de la once, además que está toda la cultura de las hierbas medicinales en el sur. Entonces ahí hay una mezcla como histórica del tecito en Chile.
Y en México o sea, hay consumo, pero menos. Menos consumo de té, de hecho allá son más consumidores de hierbas medicinales, entonces cuando uno va a la góndola del supermercado Ya. ve mucho más hierbas, manzanilla, menta, también nuestra propuesta se tuvo que adaptar a eso. Y en términos de grupo etario, tú aplicas más a gente joven como Sí. yo, no, Sí. a gente más madura, digamos, ¿no? Hemos ido variando al principio mucho, bueno, los productos enfocados hacia mujeres, jóvenes, 30. Jóvenes también. Ah, bueno, yo te Sí, contaba que a mi sí. hija le encanta, claro. Exactamente, O sea, como- la gente más joven también consume Sí, mucho. mucho, y estas infusiones que son como con sabores distintos, con una propuesta de valor y de diseño también, hemos logrado conectar con un público femenino joven, Ah, mira. que primero le llama la atención quizás como la estética y luego van conectando con las hierbitas, sí. Así que yo creo que nuestro principal público es un segmento 25, 35 años. Ese es el principal, Sí, ¿ah? Ah, sí, mira. Yo hubiera exactamente. pensado que era más cercano a los 50 o algo por el No, estilo. yo creo que ese público está más enfocado en los tés tradicionales, como el té negro puro, o hierbas como la manzanilla, pero nosotros como mezclamos mucha, por ejemplo, este tiene una flor, la flor de guisante mariposa, que son flores que están como más en tendencia, son colores azules, Entiendo, entonces entiendo. atrae un Es público más de que nicho, más cool, claro. está buscando algo Y distinto. en México hace parecido también Sí. el target Sí, etario. exactamente, y vamos a llegar con las infusiones para el ciclo menstrual. Así que vamos a llegar a la góndola con un producto 100% diferenciado. Extraordinario. Oye, ¿y el ecosistema en Chile? Aquí me van a empezar a retar aquí, porque está muy entretenida la conversación, pero el ecosistema en Chile, ¿hay varias empresas que están haciendo lo mismo? ¿O estás tú y un par más? ¿Cómo ves el músculo de varias Sí. empresas chilenas Bueno, exportando este sector? En base como al consumo, es un mercado súper consolidado. Hay varias marcas grandes que se llevan Grande, pero yo digo, están más de sí, nicho. que se llevan como toda la Sí, participación de sí. mercado, y después vienen las marcas como Enfu, diría yo. Bueno, hay unas importadas también que la están llevando, y hay otras como Enfu que se lograron como automatizar y ser competitivas en el mercado, y hay muchas que son artesanales. Hay Perfecto. harto que tienen harta propuesta de valor también, pero son más de nicho. Perfecto. Sí, perfecto. hay hartas marcas que lo están haciendo Perfecto. bien, pero también más chiquititas que no, Este salto este de la salto certificación y todo eso cuesta un poco cuesta más. un poco más. Hay hartas barreras, inversión, decisiones también entre medio, así que Oye, y cuenta, bueno, ahí te quiero también pedir experiencias. ¿Qué tips, qué consejos le daría a la gente que está empezando a acercarse a ProChile, que está empezando a internacionalizarse? ¿Cuáles serías tú? Diría, oye, fíjense en esto, en mi experiencia esto fue súper importante. sí. Bueno, los primeros consejos yo creo atreverse y confiar en el proyecto, que es lo que estamos hablando, súper importante, y después tomar todas las herramientas que están a nuestro alrededor, que son muchísimas. Una de ellas la de ProChile, que a mí me sirvió al inicio para entender lo mismo, el lenguaje, cómo llegar a otros mercados, tomar todas las herramientas, eso es súper importante, y aprender, o sea, atreverse, porque en ese atreverse uno va generando distintas experiencias. No siempre funciona bien al principio, por lo tanto hay que agarrar este ritmo, hay que equivocarse y hay que tener, no hay que tenerle miedo a equivocarse, porque es parte del proceso. Sí. Nosotros partimos hace 8 años, ahora estamos llegando a México, pero entre medio han pasado un montón de cosas que generan esta resiliencia. Uno no siempre está preparado, entonces hay que partir. Esa es mi recomendación: atreverse, partir y confiar en el proyecto. Qué buena, qué buena. Certificarse y profesionalizarse también es súper importante, pero paso a paso. O sea, uno no lo hace inmediatamente. O sea, lo primero es tener como esta gran hoja de ruta, dónde quiero llegar. No todos queremos llegar a esto, pero sí, si tienen esa visión de querer llevar sus productos a otros mercados, ir haciendo una hoja de ruta año a año, paso a paso, para ir lográndolo. Así. Eso es muy importante, yo creo que tener como una cierta meta, aunque Sí. vaya cambiando, y dar los pasos para lograrla. Puede cambiar en el camino, pero por lo menos, tener exactamente, yo ese creo que es muy foco relevante, hacia es dónde muy quiero relevante. llegar, Sí, y sí, apoyarnos sí, de todas sí. las instituciones que están, donde están los recursos, donde está la gente, porque de verdad sirve. Así que Oye, Daniela, yo de verdad te agradezco, se nos acaba el tiempo. No sé si quieres, te dejo ahí las cámaras para si quieres decir algo más, pero yo súper agradecido que hayas estado con nosotros. Pero no, gracias a ti. Bueno, aprovecho estos segundos para mandarle un saludo y un abrazo a mi equipo, que siempre me está respaldando. Ellos son el corazón de Enfusión, así que eso, este videito para ellas, para mi familia también, que siempre están
apoyándome detrás. Y bueno, conozcan los productos, nos pueden ir a conocer en todos los retail de Chile, están las pirámides, que son nuestro producto de lanzamiento. Y eso, muchas gracias por la invitación, Ignacio. Oye, yo para terminar quiero agradecer a Daniela, realmente estamos orgullosos de emprendedoras como Daniela, del tremendo equipo que tiene, de estas mujeres que están trabajando, utiliza estos productos chilenos y con esta tremenda etiquetado y llegando a un mercado tan relevante como el mercado mexicano. Nos encanta que se haya apoyado a instituciones como ProChile, como Corfo, y que esté ya suelta, llegando a la internacionalización por sus propios medios, pero siguiendo con el apoyo de nosotros, ¿no? Así que muchas gracias, Daniela, y las invito para otro capítulo de Pasaporte Exportador. Pasaporte Exportador, un podcast de ProChile.